gracias, Padre, esta tarde por tu palabra, Señor. Utiliza, Señor, mi boca, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda tocar corazones, Señor, a través de tu palabra, que pueda hacer los cambios necesarios en nuestras vidas, Señor. Gracias porque eres fiel, Señor, y tu palabra es fiel, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Tomemos asiento. Bueno, como les decía, hemos estado tratando por varias semanas, excepto los días de visita. Hemos estado hablando acerca del capítulo 15 del Evangelio según San Juan. Queda poco. Voy a hacer como un resumen de todo lo que hemos hablado. Hemos hablado de la vid, hemos hablado del labrador. ¿Quién era el labrador? ¿Quién es el labrador? El Padre. Dile que está a tu lado. Tú no eres el labrador. Porque a veces pensamos, ¿no?, que somos los labradores y empezamos a cortar al hermano ahí. Hacerle, el Señor te está probando a través de mi vida. Y queremos labrarlo nosotros. Pero dile al de al lado, tú no eres mi labrador. Es el Señor el que nos labra. Él es el que nos limpia. Él es el que quita toda maleza, dice, para que el pámpano salga y para que demos fruto. Y frutos buenos. Vamos a leer, vamos a releer Juan 15, el Evangelio según San Juan, capítulo 15, desde el versículo 1 al 9, aunque me estaré centrando en un solo versículo, ¿sí? En el versículo 5. Dice así la palabra del Señor. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva frutos lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros que no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen, los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Sabemos que tenemos a Jesús como nuestro máximo ejemplo, ¿sí? Y aquí nos recalca otra vez, dice, si lleváis mucho fruto, seréis mis discípulos, nos pareceremos a Él, ¿sí? Estamos en esta vida y hemos creído en Jesús y hemos recibido a Jesús en nuestro corazón para llegar a ser como Él, dice el apóstol Pablo, ¿sí? A los Efesios, dice, a la estatura del varón perfecto, el cual es Jesús. ¿Amén? ¿Me da un amén? Amén. Como les decía, vamos a centrarnos en el versículo 5, en la última parte, dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Me recuerdo, y voy a robarle una idea aquí al pastor Santiago, hace unos días atrás él decía, sí que podemos hacer muchas cosas. Y es verdad, podemos hacer muchas cosas, pero no son fructíferas en lo cristiano, ni nos ayudan a crecer. Todas las cosas que hacemos fuera del Señor, como cristianos, desgraciadamente, podemos hacerlas, no nos ayudan a llegar a la estatura del varón perfecto. Y muchas veces no edifica a mi hermano. ¿Amén? ¿Está de acuerdo conmigo? Seguimos. Separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Yo les voy a dar un ejemplo. Cuando llegué les pregunté a varias, traía una cosa en medio de mi Biblia y le pregunté a 2 personas y ninguno de los 2 supieron decir qué era lo que yo llevaba en esa bolsita. Es un ejemplo que separado de la fuente, separados del tronco, nada podemos hacer. ¿Quién era el tronco? ¿Quién es la vid verdadera?
Dijimos que el labrador era el Padre, ¿sí? Y la vid, Jesús, ¿sí? Jesús. Muchas veces el Señor también, bueno, el apóstol Pablo describió, o para explicar la iglesia, dijo que éramos un cuerpo, ¿no? ¿Está de acuerdo? Dijo que somos un cuerpo, ¿sí? Y si un miembro se desprende de nuestro cuerpo, ¿qué puede hacer? ¿Cómo? No, si lo separo, esa parte separada, ¿qué va a hacer? Nada, ¿no? Nada. ¿Se acuerdan que al final del año pasado, ¿sí? En diciembre, yo vine, un 28 de diciembre, que era viernes, vine con una mano vendada, ¿no? No sé si se acuerda. Y tuve un accidente laboral, ¿sí? Pues este viernes, que me despedía de mis compañeros de trabajo, mientras buscaba en mi taquilla, sacando todo para dejarlo vacío, me encontré... ¿A qué no sabe que me encontré? Este es el pedazo de dedo que se separó de mí el 28 de diciembre del año pasado. Y lo veo que no ha crecido. El Señor dice, separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Este dedo ya no puede hacer nada. Es un cacho de dedo muerto. Y eso es lo que llegamos a hacer cuando nos separamos del Señor. Lo siento por los que les da impresión, pero ese es el cacho de mi dedo que se desprendió el 28 de diciembre del 2018. Y este cacho de dedo ni va a crecer y ya no me sirve a mí, sino como un mal recuerdo. Bueno, mal recuerdo, no sé. El Señor se ve que me va quitando a trozos. El Señor ahí me podó un trozo de dedo. El labrador vino y dijo, este dedo lo tienes más largo, un trozo menos. ¿Qué le parece? Pues esto es como introducción, pero esta tarde el Señor, como les decía, estaba ahí conciliando ideas, que es muy difícil a veces, ¿no? Recordar predicaciones, digo, no quiero hablar de lo mismo que hablaron los demás predicadores, incluido el pastor Santiago, Damián, estuvo Diego también tocando el tema de Juan 15. Algunas predicaciones no estuve por fuerza mayor, por lo tanto no las escuché, y no sé si ya hablaron del tema de la dependencia de Dios, ¿sí? Porque, en resumen, Juan 15 nos habla de la dependencia. Este trozo de dedo dependía de mi cuerpo para que la sangre llegue allí y pueda servirme de algo. Separado de mí, este trozo de dedo nada puede hacer. Y es lo mismo que el Señor nos dice, separados del tronco, dice, nada podemos hacer como pámpano. Seremos quitados, nos secaremos y seremos echados ¿a dónde? Al fuego, que ya sabemos qué es. Yo no he venido a hablar de ese sitio, yo les vengo a hablar del otro sitio, del que todos esperamos llegar. La dependencia de Dios demuestra autoridad en el ámbito espiritual. Cuando usted depende de Dios, ¿sí? Se ve. Son cosas espirituales, pero se ve. La dependencia de Dios se ve en nuestras vidas, ¿sí? A veces me he encontrado, esto es una anécdota que le cuento, le puedo contar lo que me ha pasado a mí, no lo que le ha pasado a otro. Me he encontrado con personas que dicen ser cristianos, pero dependen de muchas otras cosas. Dependen de antiguos pensamientos, de antiguos recuerdos, y los ve que están atrapados en esto. Y siguen cantando las mismas canciones que canta usted, que canto yo, leen la misma Biblia, creen en el mismo Señor, entre comillas, ¿sí? Pero viven dependiendo de otras cosas, la cual no es el Señor. Por eso le digo que la dependencia de Dios es una cosa que se ve, ¿sí? Una vida llena del Espíritu es dependiente de Dios el Padre. Aún nuestro Señor Jesús demostró la dependencia de Dios. Dice Juan 5:30, dijo, no puedo hacer nada por mí mismo, dijo el Señor. No sé si lo puedes poner aquí. Juan 5:30, Evangelio según San Juan capítulo 5 dice, no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Cuál es la voluntad que buscas para ti en tu vida hoy? ¿Dependes de Dios?
Me puede responder con un amén, ¿no? Los que creemos depender de Dios, ¿sí? La pregunta es esa. ¿Qué voluntad buscas hoy? Y dependiendo qué voluntad buscas, sabremos, o los que te vemos, dice el apóstol Pablo que somos cartas leídas, sabremos si tu vida depende de Dios. Gracias. También dependió del Espíritu Santo, dice Juan 16:13, por favor. Dice el Señor Jesús, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará, hablándole a sus discípulos, a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Sí? El Espíritu Santo nos revela la voluntad de Dios. A Jesús también. Dice, yo no hago mi voluntad, dice Jesús. ¿Sí? Ahí en Juan 5:30. La autoridad espiritual no es una autoridad independiente. La autoridad que tienes en lo espiritual no es una autoridad independiente. Dependemos siempre de alguien. ¿Sí? Yo en este caso, mi dependencia visible, sabemos que nuestra dependencia espiritual es directamente con el Padre. ¿Sí? Si separados del tronco, bueno, separados de Jesús, no podemos hacer nada, también tenemos autoridades a las cuales dependemos. ¿Sí? En este caso, como autoridad espiritual está Pastor Santiago, ¿sí? Dependo de él, ¿sí? Y en mi trabajo dependo de mi jefe, y en la vida secular en la calle de las autoridades, hasta hoy del alcalde. ¿Sí? Debemos y dependemos de las leyes y las normas que nos rigen el circular, ¿sí? Por la calle. No llevamos a cabo por inactividad propia como una especie de cazafantasma evangélico. Hay muchos cazafantasmas por ahí por la calle, que van a una iglesia una semana, un mes, luego van a otra iglesia porque no les agrada, luego van a otra iglesia. Eso los podríamos catalogar como cazafantasmas. Van por aquí, por allí y no tienen un sitio fijo, ¿sí? Porque no dependen de Dios. La voz de Dios no les llega, no están conectados con el Señor, ¿sí? Una cacería al diablo y establecemos un combate. Es difícil pelear o hacerle frente al diablo si no dependes de Dios. No, bueno, no difícil, es que no puedes. No puedes, porque el único que tiene autoridad sobre el diablo es Dios, ¿sí? Y cuando reprendemos al diablo, lo hacemos en el nombre del Señor, porque nosotros por nosotros mismos no podemos hacer nada, en lo espiritualmente hablando. El llamado principal de Dios no es para hacer cazafantasmas ni ir por ahí de iglesia en iglesia. Es para cada uno de nosotros el que sigamos el ministerio del reino, ¿sí? El ministerio del reino, el cual es una de las cosas que tenemos que hacer como ministros del reino: amar, cuidar, enseñar, predicar, orar, etc. Tenemos un listado del fruto del Espíritu Santo, el cual se tiene que ver en los que tenemos una dependencia completa de Dios. Amén. Tampoco la autoridad del creyente es una autoridad que deba ser ejercida sobre otros creyentes. Debemos estar sujetos, dice la palabra del Señor, dice el Señor Jesús. Debemos estar sujetos unos a otros en el temor de Cristo. Perdón, lo dijo el apóstol Pablo. A veces se me va. En Efesios 5:21. Tenemos que estar sujetos unos a otros, ¿sí? Es más, en Gálatas 6:1, si después a casa va y lo revisa, dice que nos tenemos que exhortar. Exhortar no quiere decir meternos la bulla ni la bronca, ¿sí? Dice que tenemos que exhortarnos en amor, ¿sí? A veces necesitamos una llamada de atención, ¿sí? Porque no lo hacemos todo bien, ¿sí? Y a veces necesitamos que los hermanos nos están viendo y nos exhorten. Les vuelvo a repetir, para llegar a la estatura, ¿no? Porque es la única manera de crecer en Cristo,
¿sí? Sujetándonos unos a otros. Hey, Reinaldo, esto no lo hiciste bien. Creo que tienes que mirar por aquí. ¿Por qué no? Aquí no hay ni uno mayor que otro, dijo el Señor Jesús, ni uno es mayor que el otro. Cuando le fueron a preguntar los discípulos, ¿quién se sentará al lado tuyo? ¿Sí? Y dijo, no, los primeros, ¿dónde irán? Atrás. Y los de atrás vendrán primeros, ¿sí? Acuérdense de eso. Hay una autoridad establecida por Dios en la tierra que rige las estructuras sociales, como les decía hace un rato, de gobierno, de trabajo, en casa, en la iglesia. Romanos 13, del 1 al 7, después lo mira en casa, es bastante largo, le dice que las autoridades no son puestas sino por Dios, tanto las de iglesia como nuestro jefe, así que no le podemos hacer la puñeta al jefe tampoco, aunque sea malo, es nuestro jefe, lo puso el Señor. Ahí se ve la dependencia que tenemos hacia Dios, ¿sí? Porque si estamos haciendo cosas malas, eso demuestra que tu vida no depende de Dios. Dios no nos manda a hacer cosas malas, como les decía anteriormente, Dios nos manda a cumplir con el ministerio del reino. Y cada uno de los que estamos aquí, esta noche presente, y los que están por ahí y han recibido al Señor Jesús, somos ministros del reino. Y estamos llamados a amar, a cuidar, enseñar, predicar y orar. ¿Sí? ¿Amén? Aleluya. Es muy importante someterse a estas autoridades, a menos que operen fuera de la voluntad de Dios. Esto es lo que me dice los escritos que yo tengo aquí, los apuntes que me vinieron a la cabeza. Yo creo que siempre tenemos que someternos a la autoridad. Yo creo que siempre. Porque el Señor va a respaldar nuestra obediencia. ¿Qué le parece? El Señor respalda la obediencia nuestra hacia nuestra autoridad, aunque a veces las autoridades que tenemos delante se equivocan, ¿sí? A veces se equivocan, son humanos, ¿sí? Y podemos exhortarles. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos exhortar algún día al pastor Santiago? ¿No? Yo creo que sí. Algún día podemos decirle, pastor, creo que pasa esto. Y llevarlo en oración, ¿sí? Llevarlo en oración, pero, como decía Gálatas 1:6, ¿sí? Grábese Gálatas 1:6. Este versículo se quedó en mi cabeza, mi hermano no se acordará, pero se me quedó en la cabeza. Lo dijo mi suegro, que ya nos ganó la delantera, se lo cuento a modo de anécdota. No sé qué le estaba diciendo a mi hermano, pero le estaba hablando fuerte porque pasó algo en el culto. Le estaba hablando fuerte, ya Rona no se acuerda. Y me pilló mi suegro. Después a solas me dijo, está bien que llames la atención a tu hermano, pero acuérdate de Gálatas 1:6, me dijo. ¿Sí? Dice, Gálatas 6:1, perdón, 6:1, este no es. Me equivoqué. Perdón, ¿ve que me equivoco? Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que también seas tentado a fallar, ¿sí? A fallar. Y me llamó la atención porque me dijo, no es la manera. Y se me quedó, este versículo se me quedó ahí. Tenía 18 años. Y no se borrará más de mi cabeza. Jeremías 2:13. Seguimos. La fuente. Aquí nos habla de la fuente. Este mensaje ya fue predicado acerca de este versículo, ¿no, Santi? La fuente, dice. Jeremías 2:13 dice, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Eso es lo que a veces hacemos nosotros como pueblo del Señor. 2 males. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas. ¿Cómo estaban las cisternas? Rotas y no retienen agua. Eso pasa cuando no dependes de Dios. Cuando nuestra vida secular no depende de Dios, secular y espiritual. Miren, si le digo la secular, más la espiritual. No depende de Dios en todo, en lo económico, en todos los ámbitos de nuestra vida, en el trabajo, en todo. Yo le puedo contar sin números de experiencias de que le puedo decir, y a lo mejor me avergüenzo, no dependo totalmente del Señor, porque siempre hay algo en nuestra vida, siempre hay esa lucha, ¿sí? El apóstol Pablo la tenía, ¿no? Esa lucha que hay interiormente, que no nos deja depender, pero lo intentamos y buscamos
hasta el día que lleguemos allá con el Señor, cuando ya dice que no necesitaremos nada. El sol no dará, dice la canción, el sol no dará su calor, ¿sí? Porque el Señor es el que nos llena todo. Ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, porque ahí sí que ya no habrá eso que aquí en la tierra aún no le puedes entregar al Señor. Le puedo contar sin números de situaciones en las que he visto mi dependencia del Señor, porque hay cosas que te sobrepasan y dices, ya no puedo. Mis fuerzas no me dan, ¿sí? Y entonces es cuando caes delante del Señor y dices, Señor, realmente dependo de ti. Y cuando entiendes eso, aprendes también a dar gracias, a ser agradecido, porque todo lo que nos viene del Señor, dice Job, si le damos gracias al Señor por lo bueno, ¿cómo no darle gracias por lo malo que nos viene? ¿Qué le parece? Yo he aprendido a dar gracias por lo que catalogamos a veces como malo también, ¿sí? A veces en nuestra vida somos nosotros los que decimos esto es bueno y esto es malo. Si dependes del Señor Jesús, todo lo que viene a tu vida es bueno. ¿Amén? Porque es la voluntad de Dios. Si estás pasando por un tiempo difícil, dale gracias al Señor. Si entiendes que dependes del Señor y tú crees que te ha venido algo malo, yo te digo que no, que es del Señor y sirve para tu crecimiento. ¿Sí? Interprétalo de esta manera y aprenderás a ser agradecido. Para quienes creemos en Jesús, el contentamiento debe estar gobernado por una actitud interior y por las decisiones que tomemos, no por las circunstancias externas. El apóstol Pablo aprendió esto. Nuestro contentamiento no es por lo que estoy viviendo, por lo que me está pasando. Es una actitud en nuestras vidas. Puedo estar sintiendo dolor, puedo haberme cortado un dedo, pero por ese dedo que me corté yo le di gracias al Señor. En el momento que me corté el dedo, chillaba y gritaba y pedía para taparme. Pero después cuando estaba en el médico, que me estaban haciendo doler más, le daba gracias al Señor. Porque podía haber sido peor también, ¿no? Podía haber sido una mano. Era una máquina que cuando abría tenía 1 tonelada de fuerza por medio. Podía haber sido la mano, podía haber sido la cabeza. Le daba gracias al Señor. A veces es inexplicable. Es inexplicable lo que podemos llegar a entender en el Señor, ¿sí? El apóstol Pablo podía estar en una cárcel y dar gracias al Señor, ser agradecido, estar cantando himnos, y podía estar con amigos, a la mesa sentado, comiendo el banquete más exquisito y ser agradecido. Pero es una actitud que como hijos de Dios llegaremos a entender, ¿sí? Y te invito, si aún no has llegado a entender esta actitud de contentamiento, ¿sí? Es porque posiblemente, no quiero entrar en juicio contra nadie, pero posiblemente no dependes de Dios. Tu vida no ha sido todavía entregada al Señor y Jesús, bueno, te lo estás pensando, a lo mejor estás negociando. Señor, yo cuando me iba a entregar al Señor, yo negociaba con el Señor. Yo le decía, Señor, me acuerdo de mi primer trabajo, le digo, Señor, si tú me das este trabajo, yo voy a empezar a ir a la iglesia y voy a hacer, y voy a ir, y fui el primer día. Me dieron el trabajo, se me salieron las lágrimas. Gracias, Señor, gracias, Señor. Fui ese fin de semana, no fui más, tenía 16 años. No fui más. Al cabo de otro tiempo pasó lo mismo, mi madre me decía, siempre me daba el consejo, pídele al Señor un exámenes finales, pídele al Señor, dice que Él te va a dar sabiduría si la necesitas hasta que Señor, el examen, pasé el examen, entré al instituto que quería y me olvidé. Otra vez fui a una película que hacían, no era ni un culto, era una película y no fui más. Hasta que el Señor dijo, no, hasta aquí. No es que no me creía o dejaba de creer, sabía que iba a fallar, porque mi vida no dependía del Señor. No dependía, no había entendido aún eso, hasta que el Señor hizo un clip en mi cabeza, cambió mi forma de pensar, negocié con el Señor, pero esta vez Él se encargó de que cumpliese. Amén. Es una actitud. El contentamiento en nuestra vida tiene que ser una actitud, ¿sí?
Cuando algo cuando algo amenaza, yo le quiero aconsejar que cuando algo amenaza con robarle su contentamiento, que elija depender de Dios. Decida dejar de depender de otras fuentes. Acuérdese el versículo que leímos, ¿sí? El pueblo de Dios hizo lo malo, dejaron la fuente de agua viva, la dejaron. A veces como cristianos nosotros dejamos esa fuente y empezamos a buscar otra cosa, ¿sí? Decía a la segunda persona que le pregunté, ¿es esto que es un amuleto que llevas ahí? Digo, no, no es un amuleto, yo no dependo de amuletos. Mi amuleto es el Señor, ¿sí? Y nadie me lo puede robar ese amuleto, siempre está conmigo, ¿sí? Y la actitud de contentamiento nadie me la podrá robar, siempre estará conmigo, porque dependo del Señor. Mi vida depende del Señor, mi trabajo depende del Señor. Estoy muy apenado porque mi familia se queda aquí y yo me voy lejos, pero yo sé que depende del Señor, ¿sí? Es una actitud, son sentimientos encontrados, ¿no? Lo que me preguntaban unos amigos esta mediodía, ¿qué sientes? ¿No? Te vas, dejas tu familia, tu esposa embarazada, el 16 tiene la primera ecografía, no vas a saber qué es, te lo va a tener que decir ella después de haberle dicho a otra gente primero. Mi mujer es así a veces. Llama a otro y le dice a otro la noticia y después me llama a mí. O me entero por otra persona que le gana a ella. Mientras ella está hablando por teléfono, digo, ¿a qué sabes qué es? ¿Es este sexo? Digo, ay, bueno. Yo esperaba que me lo diga mi mujer, pero bueno, me lo dijo el otro. Ya está, no pasa nada. Porque se emociona mi mujer. Pero son sentimientos encontrados. Pero yo sé que mi familia depende del Señor. ¿Amén? Entonces, siento paz, ¿no? Me preguntabas ayer, ¿cómo estás? ¿No? ¿Sientes paz? Sí, siento paz. Siento paz, porque sé que estoy en la fuente. Sé que estoy agarrado a la vid verdadera, la cual es Cristo, ¿sí? Y nadie me puede mover de allí. Nadie me puede mover de allí. Como te decía, cuando te sientas amenazado con algo o con alguien que quiere quitarte ese contentamiento, que elijas depender de Dios. Decide dejar de depender de otras fuentes y de tratar de tener el control. Eso es una mala costumbre que los cristianos tenemos a veces. Oramos, un ejemplo, oramos por una deuda, ¿sí? Eso me ha pasado a mí. Oro para que el Señor provea porque no tengo para pagar cierto recibo que es muy alto y no tengo. Pero cuando termino de orar, no sé, dígame amén si le ha pasado. Cuando termino de orar automáticamente cojo el teléfono y llamo a alguien para que me deje el dinero. ¿Qué fe es esa? Un día me di cuenta de eso. Yo digo, pero ¿por qué me tengo que preocupar si ya hice lo que tenía que hacer? Llamo, cojo el teléfono y preocuparme qué me va a decir la otra persona. ¿Te lo voy a dejar o no? Si es que el Señor lo va a proveer. Siempre ha pasado eso. El Señor provee. Es la fuente. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que tenemos un Padre que es dueño de todo. Del oro y de la plata. Él te va a proveer. Esa es una mala costumbre que tenemos como cristianos, ¿sí? Empezamos a querer solucionar la problemática nosotros, cuando es el Señor el que quiere solucionar tu vida y mi vida. Dice, cuando se dé cuenta de que algo le está poniendo nervioso, ansioso o enojado, diga, Señor, tú eres mi fuente y dependo de ti para hacer lo contrario, ¿no? De nervioso, de enojado, de ansioso. El Señor, cuando entendemos eso, el Señor cambia en nosotros todo, ¿sí? Revierte todo. No estamos más nerviosos, no estamos más enojados, ¿sí? Esta decisión es un asunto de sencilla confianza y dependencia del Señor. ¿Amén? Decidimos confiar en el Señor. Dice, observe cómo Dios aquietará su espíritu y le dará confianza cuando dependa de Él solamente. Yo le animo a probarlo. Yo lo he probado. Ayer me fui al peluquero para que me haga el corte de pelo del mes. Voy una vez por mes al peluquero. Y me dice, ¿tienes aureolas? Me dice aquí. Le digo, ¿eso qué es? Dice, tienes unos puntitos donde te falta pelo. Seguro que a alguno le ha pasado aquí. Bueno, a José ya no le digo porque ya no le queda.
A José ya no le queda. Lo mío son aureolas, ¿eh? Si se acerca después me los verá. Hay unos puntitos que no hay pelo. Yo le digo, ¿eso de qué es? ¿Enfermedad? No, me dice, esos son nervios. Esos son nervios. Pero no es nervios de lo que va a pasar después, no es nervios porque quiero hacer muchas cosas a la vez. Y el tiempo no me alcanza. El día tiene 24 y yo quiero que tenga 26, porque no llego. ¿Sí? Me dice, esos nervios y eso te lo tienes que hacer mirar, me dice. ¿Sí? Pero yo, bueno, yo sé que dependo del Señor. Sí, pero yo quiero que, cuando dependo del Señor, le digo como Josué, no, Señor, detén el sol ahí en Gabaón y que el día se haga más largo. Porque no me llega el día a veces, no me llega. ¿Sí? Soy un ansias. ¿Sí? Mi mujer me dice, quédate ya quieto de una vez, ya no hay sol, ya está. Le sorprenderá su propia actitud cuando su respuesta sea interna, porque la respuesta no es física, no es que estoy nervioso y oré y no pasa nada, eso pasa, ¿no? Oramos y no pasa nada. Me decía un joven, dice, Reinaldo, ya me cansé. Le digo, ¿por qué? Es que oré al Señor y no pasa nada. Y le digo, ¿y cuándo oraste? No, esta mañana. Le digo, pues, espérate un momento. El Señor quiere también ver la perseverancia en ti, le digo. No, es que yo quiero que yo oré esta mañana y en el día no ha pasado nada. A la noche me voy igual a dormir, dice. No, le digo, no, espérate un momento, que el Señor tiene algo mejor para ti. Amén. El contentamiento que el Señor te da no es superficial. ¿Sí? Es una paz, esa paz que sientes de que el Señor tiene todo bajo control, como decía la canción hace un rato. El Señor tiene todo bajo control y no me voy a preocupar más. ¿Sí? No me van a salir las aureolas en el pelo, se me va a caer. A José se parece que es un poco nervioso porque ya no tiene. Es broma, es broma. El Señor Jesús le dará la capacidad para responder como Él lo haría. ¿Sí? Decimos que tenemos que llegar a ser como Jesús. Me asusta ese silencio. Decimos, la palabra del Señor dice que tenemos que llegar a ser como Jesús. Amén. A la altura, ese amén no sonó muy bien. A la altura del varón perfecto. ¿Sí? Amén, gracias. Por lo tanto, tenemos que aprender a tener la actitud que Jesús tenía, el cual es nuestro ejemplo. Tenemos muchos ejemplos de los discípulos, el apóstol Pablo, aun cuando estaban ahí que iban a morir, que iban a naufragar, el apóstol Pablo se puso en pie y dijo, el Señor me ha revelado que no tenemos pérdida alguna. Lo que se van a perder son las cosas, pero las personas no van a morir. Este hombre entendió que dependía de Dios. No, me ha sido revelado, dice el apóstol Pablo, no tendremos pérdida alguna. Solo la embarcación se va a perder. Nosotros nos salvaremos. Y el Señor te dice, quiero terminar con esto, ahí en Juan 15:9, dice, a ver si me lo pones, Juan 15:9, como el Padre me dice, esto es un mandato que te da el Padre, dice, así también yo os he amado. Y te dice, permaneced en mí, es tan imperativo. Es un mandato que te da, ¿sí? Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. El Señor te ama, ¿sí? El Señor dice que no era independiente, no hacía las cosas por Él mismo. Cuando estaba aquí en la tierra, Él dependía del Padre. Cuando fue niño, dependía de su madre y de su padre. Tanto así que en la vez que desapareció, sus padres estaban asustados buscándole. Pero él sabía que dependía de sus padres terrenales. Y les quiero dejar esto último. Dice que el Señor Jesús aprendió obediencia. ¿Sí? El Señor Jesús aprendió obediencia. Y nosotros tenemos que aprender a permanecer en Él, en amor. Que el Señor les bendiga. Amén.